Vamos a ver si va a caer, qué posibilidades hay o qué peligros hay ante la caída de Víctor Orbán. Finalmente me enteré que en húngaro siempre se acentúa la primera sílaba, porque pasó esto además la semana pasada en comentarios. Me decía Aniko Polz, espero que estarlo pronunciando bien. No sé si hablaste de Orbán, no terminé de escuchar todo, soy húngara y anhelamos super hiper mega que cayera. Por cierto, Aniko Polz tiene unas pinturas bien bonitas. En su canal vi que tenía un vídeo con sus pinturas a la témpera y me gustó mucho su trabajo. Hablemos de esto, pues. La internacional ultrafascista le ha estado deseando todos sus mejores deseos a Víctor Orbán, porque tienen miedo de que caiga. Las encuestas, esta era del 28 de febrero, hace casi un mes, 28 de febrero de 2026, estaba 9 puntos arriba su opositor Peter Magyar, y en las más recientes están las distancias entre 6 y 13 puntos, de 23 puntos, perdón, dependiendo de quién hizo la encuesta. Es una diferencia tan grande que te das cuenta que alguien ahí está haciendo las encuestas con las patas, porque ninguna encuesta puede ser tan distinta si se hace correctamente. Pero definitivamente todo parece indicar que va a perder Víctor Orbán las elecciones que vienen en abril. ¿Quién es Víctor Orbán? Vamos a empezar por allí. Él ha convertido a Hungría, que es miembro de la Unión Europea desde 2004, en un campo de pruebas de lo que él llama la democracia cristiana y liberal. La democracia liberal, pues no es democracia, ¿verdad? Y esto lo ha demostrado, pues lleva 6 periodos presidenciales en los cuales ha echado mano de todo tipo de argucias para seguir controlando Hungría, seguir gobernando Hungría. Él rechaza el multiculturalismo y la inmigración. Él dice que si el blues no lo puedes oír porque no es húngaro, rock menos, por supuesto la música alemana no es húngara y por lo tanto no puedes oírla. La rapsodia húngara tampoco la puedes oír porque el autor no era húngaro, y así sucesivamente. El multiculturalismo y la inmigración son lo más malo del mundo, pero hay que ser tanto cultural como racialmente puros. Por supuesto que los húngaros no son ni cultural ni racialmente puros, pero esta es la alucinación colectiva que tiene la ultraderecha. Él dice que es un defensor de los valores tradicionales de la familia en contra del liberalismo occidental. No sé si ello quiera decir que a él le gustan las familias como antes de la Revolución Francesa, en cuyo caso no son familias que la mayoría de los católicos y cristianos quieran. Esto es realidad. En la crisis de inmigración en Europa en 2015, Orbán construyó un muro que luego copió Donald Trump, o intentó copiar, nunca lo construyó, para evitar que los refugiados entraran en Hungría ilegalmente. Y eso le dio popularidad. Cuando vendes esta historia de que los inmigrantes son los que te quitan las cosas, que si eres pobre es por culpa de los inmigrantes y no de que tus patrones ganen mucho dinero pagándote sueldos bajos, por decir algo, o que los empresarios están poniendo precios demasiado altos para enriquecerse, aunque dejen a tu familia en la escasez o en la insuficiencia de alimentos o de bienes de consumo de cualquier tipo, te convencen que los culpables son los inmigrantes y no los que realmente te joden la vida. Y esto, pues a la gente se lo acaba creyendo porque es un enemigo muy cercano. El inmigrante vive en la misma calle que tú, probablemente trabaja contigo, te trae la comida de Globo o te reparte lo de Amazon, ¿no? El rico nunca está cerca de ti. Él vive en su mundo, en su country club, en sus clubes de regatas, en sus fiestas privadas. Pasa en el auto porque nunca se sube al autobús, pero en el autobús sí ves a los colombianos y a los venezolanos y a los magrebíes y a los senegaleses.
Y nunca te pones a pensar que ese senegalés puede ser estudiante de arquitectura o arquitecto. Yo conozco gente que vende en la calle pulseras y que sacaron las mejores notas como con la carrera de arquitectura en su país de origen, en el África subsahariana. Los cuatro gobiernos que ha dirigido Orbán han además silenciado los medios independientes, favoreciendo a los medios oficiales. Se ha enfrentado a Bruselas sobre las políticas referidas a la inmigración o los derechos de la gente intersexual, LGBTQ+, intersexuales los llamo a todos sin ninguna intención denigratoria, simplemente por economía del lenguaje. Y más recientemente se ha opuesto a la ayuda financiera a Ucrania porque está muy cerca, es un cercanísimo colaborador, amigo, aliado, socio y cómplice de Putin. Hace apenas unos días bloqueó, con su capacidad de bloqueo como miembro de la Unión Europea, un préstamo de varios miles de millones de euros para Ucrania. Sin embargo, pese a que tiene toda la fuerza que tiene, pese a que tiene el control de los medios fundamentalmente, las cosas vienen a siempre acabar en aquello que decían, que Clinton tenía un letrerito en su escritorio que decía: es la economía, estúpido. Si la economía no va bien, todo lo demás va mal. Le está pasando a Milei hoy en Argentina. Ya sus números de rechazo son del 60 y tantos %, y entonces la gente dice: pero ¿cómo lo puede? Si no es el gran liberal libertario de la motosierra, ya, pero la economía está hecha mierda. La ha destrozado. La mayoría de los argentinos no llegan a fin de mes y así pues no hay ideología que aguante. Orbán ahora, su elección, la está presentando como una elección entre la guerra o la paz. Dice que su oponente llevará a Hungría a entrar en la guerra junto a Ucrania. Ucrania hace, por supuesto, frontera con Hungría. El líder de la oposición dice que no hay ningún plan al respecto, ni mucho menos. Lo más curioso es esto: el opositor a Orbán no es un hombre progresista, no es un hombre liberal, no es un hombre de izquierda, pero ni de lejos. Es un hombre que se ubica a sí mismo como de centro derecha, pero europeísta. Y que para efectos de lo que interesa al futuro del planeta es un suficiente buen negocio, ¿no? Yo no lo llevaría a comer a mi casa, pero es una mejor opción que Orbán. Peter Magyar estaba en el partido Fidesz, no sé si se pronuncia bien, Fidesz, me imagino que será, de Orbán hasta hace un par de años. Lanzó un nuevo partido más moderado, pero de derecha, de centro derecha, Tisza, que rápidamente consiguió apoyos. Ha rechazado las alianzas con otras fuerzas políticas y está, decíamos, encabezando las encuestas con un amplio margen. Es muy popular entre la gente de menor de 40 años en los votantes urbanos, pero su campaña también ha logrado atraer a gente en la Hungría rural, que es donde tiene mayor apoyo Orbán. Esto siempre pasa: el mayor apoyo a la derecha se encuentra en el campo, mayor apoyo a lo más progresista se encuentra en las ciudades. ¿Por qué? Habrá quien se lo pueda explicar. Si quieren, un día volvemos a traer a mi amigo César Calderón para que lo explique. Pero básicamente el surgimiento del partido de Peter Magyar se debe a los 3 años de estancamiento económico que ha sufrido Hungría desde su choque de inflación más grande desde la década de 1990. Y con otro pequeño detalle que suele caracterizar a la ultraderecha o al autoritarismo en general. Los oligarcas amigos de Orbán se han estado enriqueciendo a costa del pueblo húngaro, y el pueblo húngaro se lo ha tomado a mal. Fíjese usted, qué curioso, ¿no? Qué rara es la gente. Entonces, Magyar espera que este descontento lo lleve al éxito en las elecciones de abril, sobre todo si consiguen que alrededor del 80% de los electores vayan a las urnas.
a la derecha siempre le conviene que haya abstención, a la izquierda siempre le conviene que haya votantes, porque son los votantes de izquierda los más exigentes y los que por tanto luego no van a votar al partido de izquierda, porque aunque estén de acuerdo en casi todo, hay una cosa en la que no están de acuerdo. Y entonces ya no se presentan a votar. Es a lo que apuestan, por ejemplo, la pulverización del voto que está pretendiendo la izquierda, no del PSOE, en España, para facilitar la llegada de la ultraderecha al poder en España en las elecciones de 2027, porque ellos ven que es lo que políticamente más les conviene. Se hizo un CEPAC, de estas organizaciones, estos festivales conservadores que se hacen en Estados Unidos. Se hizo uno en Budapest, a los que fueron el primer ministro de Georgia, prorruso, por cierto, como producto de unas elecciones muy disputadas, no disputadas, muy cuestionadas. Irakli Kovacizde, si se dice así, si no lo siento. Por supuesto, el líder de la ultraderecha holandesa, Geert Wilders, el líder de la ultraderecha austríaca, Herbert Kickl, y una de las co-líderes de la Alternativa por Alemania, Alice Weidel, de Alemania, además de un mensaje grabado por Donald Trump. Y ahora están haciendo otra fiesta por estos días de Patriotas por Europa, que son todos los de la ultraderecha, donde está Marine Le Pen y está Salvini, y el grito es Make Europe Great Again. El mismo grito de Trump de Make America Great Again. Está hundiendo a su propio país Donald Trump, esto no hay que olvidarlo. La inflación está desesperando a la gente, pero estos son Make Europe Great Again. Ahora, ¿cuál es el problema? La pérdida, que Orbán perdiera las elecciones en abril sería una tragedia para Putin y para todos los nacionalcristianos, supremacistas, racistas, que conforman esos patriotas europeos que quieren que Europa no sea una unión, sino que sea una especie de club donde van los países independientes a hacer lo que se les da la gana a cada uno, pero sin políticas comunes, que son a las que más miedo les tienen Donald Trump y Vladimir Putin. Y entonces Donald Trump y Vladimir Putin están haciendo todo lo posible para impedir que Orbán pierda las elecciones. Esto incluye algo que se señaló la inteligencia europea hace unos días, una idea de la inteligencia rusa que le habían dicho a Orbán: mira, y si hacemos como que te matan, un intento de asesinato para que hoy siempre ayuda eso a que la gente vote por ti. Uno piensa luego en lo de Trump, pero no quiere sacar conclusiones porque no hay datos, pero piensa uno. Se ha hablado de la posibilidad de un golpe de Estado en los próximos días en Hungría. Se ha hablado de la suspensión de las elecciones en caso de que, por ejemplo, por un ataque falso, se creyera que Ucrania estaba atacando a Hungría, como si Ucrania estuviera para andar atacando a otro país en vez de defenderse hoy en día. Se ha hablado de un intento de asesinato del líder opositor, Peter Magyar. Y se ha hablado de todas las argucias, artimañas y demás que existen para violentar las democracias y que les gustan mucho a los que llaman democracias iliberales, que, como digo, no son democracias. Que se lleve a cabo la elección y que se cuenten los votos, efectivamente, es la duda más grande que enfrentamos de aquí a abril, a las elecciones de abril. Si las elecciones se llevan a cabo y los votos se cuentan, Orbán va caído. Y la caída de Orbán viene junto con la caída de la derecha en las municipales francesas y en las municipales alemanes, con la caída de la derecha en Portugal, donde se esperaba que arrasaran y al final les ha ido mal, con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde incluso en el distrito electoral donde está Mar-a-Lago, el palacio que se ha construido Donald Trump,
que ganó el representante de ese distrito electoral por 12 puntos en las anteriores elecciones, este domingo acaba de ser ganado por una mujer demócrata además y por varios puntos. Vamos, mayor furia no puede haber para Donald Trump. Y la perspectiva hasta donde se puede ver hasta noviembre, que son las elecciones en Estados Unidos, el hecho de que las elecciones de medio mandato que se llevan a cabo en noviembre pueden ser el batacazo del siglo para los republicanos, quitándoles el control tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, el Congreso, el House, el Congreso de los Estados Unidos, perdón, que no se llaman diputados, se llaman representatives, son el Congreso, la House of Representatives, o el Congreso es la House of Representatives, los diputados, y el Senado. Si pierde el control legislativo de Estados Unidos, pierde todo. Donald Trump se ata de manos. Y se habla también de que Donald Trump no va a permitir que se realicen elecciones y no va a permitir que los republicanos pierdan las elecciones. No parece que estemos en medio de una pelea así, pero estamos en medio de una pelea así. Es la pelea por el futuro del alma, no de Europa, de todos los países, donde seguiremos progresando social, política, moral, humanamente, o daremos un paso atrás que será temporal, pero será enormemente doloroso. Ya quisiera yo saberlo, pero yo, a diferencia de otros muchos, no hago profecías.